contribuciones. Decimos, por ejemplo, en la figura hablábamos de un elemento. Vamos a suponer que del lado derecho tenemos una malla que hemos denominado la malla A, perdón, del lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos una malla que hemos denominado B. A cada una de estas mallas le asignamos una corriente de malla, la cual hemos dicho para la malla A es la corriente IA y para la malla B la corriente IB. Nuestra convención es poner todas las corrientes de malla en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, decimos en realidad sobre el elemento visto desde la malla A, la corriente va fluyendo de arriba hacia abajo, y visto desde la malla B, la corriente en el elemento fluye de abajo hacia arriba. Entonces nosotros podemos decir en un elemento dado que tenemos una corriente neta debido a las contribuciones de las dos mallas. Esto suponiendo que está ese elemento perteneciendo a dos mallas. Cuando tenemos un elemento que solamente pertenece a una malla, no tenemos ningún problema, puesto que la corriente que denominamos corriente de malla es la única que circula por el elemento y por lo tanto la corriente de rama es igual. Entonces decimos cuando tenemos elementos que están compartidos en dos mallas, nosotros podemos elegir el sentido de la corriente o si ya está indicado cuál va a ser el sentido que se va a considerar en esa rama en particular, pues entonces tendremos que obtener la corriente neta, perdón, como la suma algebraica de las corrientes, ¿no? Entonces, veíamos en la clase anterior que si establecemos que la corriente de rama, esta decimos es una, ya considerando una corriente de rama, que decimos es el resultado de las dos contribuciones de las corrientes de malla. Si decimos que va hacia abajo, entonces siempre lo que vamos a considerar en la corriente de rama es que cuando establecemos el sentido, la corriente de malla que va en ese mismo sentido sobre el elemento, la vamos a considerar positiva. En este caso decimos la corriente IA está fluyendo hacia abajo en el elemento y la corriente que estamos suponiendo es neta, es que va también hacia abajo. Por ello tomamos la corriente IA positiva. Sin embargo, la corriente IB está fluyendo hacia arriba, es decir, en sentido opuesto a la corriente neta que nosotros le hemos establecido su sentido. Entonces, como va en sentido contrario, pues le tomamos el signo negativo a esa corriente IB. Observar que podemos establecer que la corriente va en sentido opuesto, la corriente neta. Entonces, si la corriente neta va hacia arriba, ahora la corriente IB, que también va hacia arriba, tendría un valor positivo o la consideramos positiva, ya después tal vez se sustituya un valor si es que lo tiene y si no, bueno, pues se obtendrá. Y en el caso de la corriente IA, que está fluyendo hacia abajo, entonces la vamos a considerar con un signo negativo porque decimos va en sentido contrario a la corriente neta que nosotros estamos asumiendo que se va a establecer. Entonces siempre vamos a hacer esto cuando, perdón, siempre vamos a considerar esto cuando querramos obtener una corriente de rama en elementos que están compartidos en dos mallas. Observar que un elemento solamente puede pertenecer a una malla o pertenecer a dos mallas, pero nada más. Ujú.
Entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos este circuito y tomamos nota de él, por favor. Bueno, en el circuito podemos observar, decíamos, identificar dos mallas. Hicimos que las mallas las podemos ver como si fuesen ventanas en el circuito. En este caso, pues vemos dos mallas, una formada por esta trayectoria del lado izquierdo y la otra malla formada por los elementos de la derecha y el que está en medio. Entonces podemos identificar dos mallas. Por lo tanto, a cada una de esas mallas nosotros podríamos asignarle una corriente de malla. Entonces vamos a suponer que llamamos a la de la derecha la malla 1, perdón, a la de la izquierda y a la de la derecha la malla 2. Entonces a cada una de estas mallas le asignamos una corriente de malla I1 e I2 respectivamente, siempre en el sentido de las manecillas del reloj. Lo que podemos hacer en este caso es establecer la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces vamos a establecer la ley de voltajes de Kirchhoff para cada una de las mallas. Entonces, lo primero que tendríamos, por ejemplo, para la malla 1, como la corriente está fluyendo en el sentido de las manecillas del reloj, tendríamos una polaridad para R1 más menos y para R2 también más menos. Entonces, el voltaje en R1 por ley de Ohm es R1 por la corriente I1. Considerando la polaridad más menos, lo estamos considerando positivo. Ahora, para R2, dado que estamos diciendo que la polaridad es más menos, tendríamos por ley de Ohm R2 por la corriente que circula por R2, pero en realidad la corriente es una corriente neta, que entonces si nosotros estamos diciendo que hay una polaridad más menos, quiere decir que la corriente neta está fluyendo hacia abajo. Entonces, por lo que mencionamos anteriormente, lo que tendríamos sería la corriente I1 positiva y la corriente I2 negativa. Y finalmente, cuando recorremos la fuente B1, tenemos un voltaje de menos a más, lo que nos da
considerar menos V1 y esto es igual a cero por ley de voltajes de Kirchhoff. Para la malla 2 haríamos algo semejante. Tendríamos la resistencia R2. Ahora, por un momento, nos vamos a olvidar de lo que sucede en la malla del lado izquierdo. Y la corriente I2 que está fluyendo hacia arriba nos pondría una polaridad más menos. Sobre R3 tendríamos también una polaridad más menos. Y entonces el voltaje en R2 es la resistencia R2 por la corriente neta. Como estamos considerando una polaridad de más a menos hacia arriba, entonces estamos suponiendo que la corriente neta va hacia arriba. Entonces consideramos positiva la corriente I2 y negativa la corriente I1, porque va en sentido contrario a la corriente neta que estamos considerando en R2. Como al estar recorriendo la malla en el sentido de las manecillas del reloj sobre R2 vemos una polaridad de más a menos, estamos considerando esto positivo. Para R3 tendríamos el voltaje R3 únicamente por la corriente I2, que es la única corriente que circula por R3 y que es positivo, puesto que lo estamos recorriendo como un voltaje de más a menos. Entonces tenemos el voltaje en la resistencia R3. Y finalmente, cuando recorremos la fuente B2, estamos recorriendo en el sentido de las manecillas, entonces vamos también de más a menos, es positivo el voltaje B2. Y eso lo igualamos a cero en nuestra ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces lo que vamos a hacer es reordenar los términos. Vamos a tener ahora factorizar las corrientes. Por ejemplo, aquí en esta ecuación tenemos R1 que multiplica a la corriente I1 y R2 multiplica también a la corriente I1. Entonces, factorizando I1, nos queda que multiplica a R1 más R2. La corriente I2 solamente va a estar multiplicada por R2 y va a tener un signo negativo. Y bueno, el voltaje V1, que es un valor constante, lo podemos pasar del otro lado de la ecuación. La segunda ecuación, nuevamente, agruparíamos para la corriente I1. Tenemos I1 por R2. Ahí está. I1 que multiplica menos I1 por R2. Aquí estaría. Y la corriente I2. Ay, perdón. Sí, es en esa. Y la corriente I2 está multiplicando a R2 y a R3. Entonces tenemos I2 que multiplica a R2 más R3. Y el voltaje V2 pues lo pasamos del otro lado porque es un valor constante y nos queda como menos V2. A lo que queremos llegar es a un sistema de ecuaciones porque lo que desconocemos aquí son las corrientes de mallas I1 e I2. Los voltajes V1 y V2 asumimos que son valores conocidos en el circuito, así como las resistencias, y queremos determinar cuáles son las corrientes de malla. En general,
Si nosotros hablamos de una malla que tenga más elementos, lo que vamos a hacer siempre decimos es establecer la ley de voltajes de Kirchhoff. Observar, suponer que este es un fragmento de un circuito. Estas líneas segmentadas que tenemos aquí, lo que nos dicen es que por ahí hay más conexiones y que por lo tanto es posible que se estén formando otras mallas. De ahí que estemos indicando 5 corrientes de malla. Nos vamos a centrar en la malla que está con las líneas continuas y que se le ha asignado una corriente de malla I1. Si estamos suponiendo una corriente en este sentido, los voltajes se establecen como están indicados. Por ejemplo, para la resistencia A, el voltaje VA, que va de más a menos. En la resistencia B, el voltaje B también iría de más a menos. En la resistencia C, lo mismo, tendríamos el voltaje C. Y finalmente en la resistencia D, algo semejante. Bueno, hemos establecido entonces esas polaridades debido a la corriente de esta malla, que es la corriente I1. Si aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff, tendríamos, cuando la vamos recorriendo, que todos los voltajes tienen la polaridad de más a menos. Nuestra convención fue considerar positivos esos voltajes. Entonces tenemos el voltaje A, el voltaje B, el voltaje C y el voltaje D, todos positivos, y su suma la igualamos a cero. En este caso no designamos ningún voltaje que tuviera una polaridad de menos a más. Ahora bien, si nosotros aplicamos ley de voltajes, perdón, ley de Ohm para cada elemento, porque necesitamos determinar VA, pues el voltaje VA va a ser la resistencia RA, pero por la corriente neta que circula a través de RA. Nuevamente vamos a considerar que la corriente neta, ahorita que estamos analizando la malla 1, decimos, esto le llamaríamos una malla 1. Cuando analizamos la malla 1, la corriente neta vamos a considerarla que tiene el mismo sentido que la corriente de malla I1. Es decir, que la corriente neta va así. Entonces es la corriente I1 menos la corriente de la otra malla. RA pertenece a una malla 2 que tenemos del lado izquierdo y a la cual se le ha establecido una corriente I2. Entonces es I1 menos I2. El voltaje B, pues también tendríamos aquí una malla B que tiene una corriente, caray, digo malla B, malla 3, perdón. El voltaje B o el elemento RB está también compartido en la malla 3. Por lo tanto, el voltaje B es la resistencia RB por la corriente I1, que en este sentido va así, menos la corriente I3 que está circulando en sentido contrario. Decimos, siempre que estemos analizando en una malla, cuando hacemos el análisis solamente de esa malla, vamos a considerar como que las corrientes netas tienen el mismo sentido de la corriente de malla. Entonces, en este caso decimos I1 es positivo, pero I3 está circulando en sentido contrario, por lo tanto la consideramos negativa.
Para el voltaje C, tenemos que es la resistencia C. Ahora nuestra corriente neta fluye así, por lo tanto tendríamos la corriente I1 menos la corriente I4 que fluye hacia arriba. Y finalmente para el voltaje D, tendríamos que es la resistencia D, la corriente neta, la consideramos que va hacia la izquierda, en el mismo sentido que la corriente I1. Pero I5 está fluyendo en sentido contrario, por lo tanto lo tomamos negativo. Entonces, de esta forma, nosotros al obtener los voltajes podríamos sustituir cada voltaje BA en este punto, el voltaje B y así sucesivamente. Entonces tendríamos, este era nuestro voltaje A, este era el voltaje B, el voltaje C y el voltaje D. Entonces tenemos RA por I1 menos I2, RB I1 menos I3, observar que siempre tenemos positivo I1, RC I1 menos I4 y para RD I1 menos I5. Con eso estamos sustituyendo los voltajes obtenidos por ley de Ohm en la ecuación de ley de voltajes de Kirchhoff. Si reagrupamos los términos, observar lo que decíamos, aquí tenemos I1, I1, I1 e I1. En este caso en particular solamente se presenta una vez I2, I3, I4 e I5. En algunos casos podría presentarse más de una vez las corrientes de otras mallas porque tal vez hay más elementos que están compartidos. Entonces vamos a reagrupar los términos que contienen la corriente I1. Vamos a poner por separado los elementos que contienen la corriente I2, la corriente I3, I4, aunque esos pues nada más nos van a quedar un término de cada uno de ellos. Entonces para la corriente I1 estaría multiplicando a, este no es R, este es RB, perdón. Este es RC. Entonces la corriente I1 estaría multiplicando a RA, RB, RC, RD. La corriente I2 multiplica a RA, pero aquí tenemos un signo negativo. La corriente I3 multiplica a RB con un signo negativo también. I4 a RC con su signo. Y finalmente I5 por RD, también aquí. Es con signo negativo. Entonces así nos quedaría la ecuación de esa malla, observando que nos queda en términos de las incógnitas que son las corrientes de malla. Obviamente las resistencias asumimos que las conocemos. Bien. Entonces esto es finalmente lo que tenemos. Okay, con esto. RC, no, RB. Para dejarlos ordenados, RC, RD, RA, RB, RC, RD también.
Esta sería la ecuación correspondiente a la malla 1. Que ya la tenían previamente. Entonces vamos a ver un primer circuito y vamos a establecer su ecuación de malla. Si tenemos esto, asumimos que hay una corriente por el circuito que está formado por una sola malla. Entonces, en este caso, lo que tendríamos es la corriente I multiplica a R1 más R2. ¿De dónde sale esto? Bueno, pues lo que habíamos dicho. Aquí tendríamos que considerar polaridades de esta forma, considerar el voltaje en R1 más el voltaje en R2 menos el voltaje de la fuente es igual a cero. Sería aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. El voltaje R1 pues sería la resistencia R1 por la corriente I. El voltaje en R2 sería la resistencia R2 por la corriente I. Y bueno, podríamos pasar del otro lado el voltaje BS. Si factorizamos la corriente I, que es la misma, tendríamos esta ecuación. Observar que aquí lo que tuvimos que hacer es establecer ley de voltajes de Kirchhoff, ley de Ohm, y bueno, después factorizar. Del circuito anterior, este que estamos viendo, podríamos observar que hay un método o que podemos inferir un método que nos permite establecer las ecuaciones de malla por simple inspección. Nada más viendo la malla podemos establecer todos los elementos de la ecuación. Observemos esta ecuación. Primero tendríamos que considerar la corriente de la malla que nos interesa, es decir, la corriente I1. Ahí está la corriente I1. Como o como realmente lo que hacemos es aplicar ley de voltajes de Kirchhoff, lo que tenemos que es encontrar los voltajes. Como la corriente es la misma para todos los elementos, pues lo que podemos ver es que esa corriente I1 va a generarnos voltajes alrededor de toda la malla cuando va pasando por cada uno de estos elementos. Entonces, consideramos la corriente I1 y consideramos el primer elemento resistivo, Ra, que está multiplicando a I1. Luego seguimos recorriendo la malla y pasamos por el elemento Rb. Aquí está el elemento Rb que multiplica también a la corriente I1. Luego por el elemento Rc también pasamos, entonces también va a multiplicar a I1. Y finalmente el último elemento por el que pasa esa corriente es la resistencia Rd y también multiplica la corriente I1. Entonces, si vemos el primer término de nuestra ecuación, lo obtenemos simplemente tomando la corriente de malla y multiplicándolo por todos los elementos resistivos que encontremos alrededor de la malla. Y ya tenemos una primera contribución de los voltajes en toda la malla. Las siguientes son los voltajes que se generan debidos a otras corrientes, en este caso, por ejemplo, I2. Como realmente I2 lo que tendría es que nos pondría una polaridad de esta forma,
Por eso vamos a considerar ahora negativo. Entonces vamos a considerar las corrientes de las otras mallas. Si estamos estableciéndolas todas en el sentido de las manecillas del reloj, siempre se van a dar que en el elemento en cuestión, la corriente de otra malla siempre va a ir en sentido contrario a nuestra corriente que estamos analizando. Entonces, en este caso, simplemente aplicamos ley de Ohm con esa otra corriente, considerándola que es negativa porque nos está poniendo en sentido contrario. Entonces, la resistencia A por la corriente que circula por ella, debido a otra malla. La resistencia B por la corriente de la malla en la que se encuentra, con su signo negativo. Luego la resistencia RC, también por la corriente que hay del otro lado, considerando un voltaje negativo. Y finalmente, ¿qué decía? Está incorrecto, es menos. La resistencia D, por la cual circula la corriente I5 debido a esta malla. Y nuevamente consideramos negativo. Y eso es igual a 0. Entonces, siempre podremos, por inspección de la malla, establecer la ecuación de malla sin tener que pasar por establecer ley de voltajes de Kirchhoff y luego ley de Ohm, etcétera. Entonces, en este caso, tendríamos la única corriente que tenemos en este circuito es la corriente I. Entonces, realmente nada más se va a deber los voltajes del circuito. En realidad, solamente vamos a tener una ecuación de malla porque solamente tenemos una malla. Entonces, la corriente I va a estar multiplicada por los elementos resistivos del circuito. Entonces, aquí está la corriente I por R1 más R2. Como no hay corrientes de otras mallas, no tengo que agregar otras contribuciones. Esto lo que me está dando es la suma de los voltajes en las resistencias y eso va a ser igual al voltaje BS. Entonces, podré establecerlo, decía, simplemente por inspección, considerando la corriente de malla, considerando todos los elementos resistivos por los que atraviesa la corriente y eso igualarlo al voltaje BS. Bien. Veamos para este circuito ahora. En este circuito tenemos dos mallas. Se han establecido las corrientes I1 e I2. Y queremos encontrar las ecuaciones de malla de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos, esta es una malla 1, una malla 2. Y entonces vamos a establecer la ecuación o las ecuaciones por simple inspección. Entonces, ¿qué tendríamos para la malla 1? ¿Cómo construimos su ecuación de malla? Una resistencia 1 y resistencia 2. Ajá. Sería I1 por R1 más R2 que multiplica I1 menos I2 y eso vendría siendo igual a B1. ¿Sí? Ahí está, efectivamente, la corriente I1 que multiplica las dos resistencias que forman esa malla. Solamente tenemos dos resistencias.
y le vamos a restar la otra contribución sobre R2. Observar que sobre R1 no hay otra corriente de malla, solamente sobre R2, que efectivamente tendríamos I2 por la resistencia R2 y consideramos ese voltaje negativo. Y eso pues lo igualamos a B1. Recordar, este B1, en la otra forma en que trabajamos la ley de voltajes de Kirchhoff, cuando recorremos la malla, diríamos vamos de menos a más. Entonces sería negativo y esto lo igualamos a 0. Podemos establecer así la ecuación y ya después acomodar los términos. O directamente decir, en este caso, nos queda igual a B1 porque la polaridad de B1 va a ser opuesta a los voltajes que estamos considerando para la corriente I1. Cuando nosotros consideramos la corriente I1, la polaridad que consideramos en las resistencias es esta. Y entonces es contraria a la polaridad de B1. Entonces, por eso directamente podemos escribirlo del otro lado de la ecuación, porque sabemos que este voltaje va a ser de polaridad contraria a, por ejemplo, estos voltajes. Para la malla 2, ¿cómo construimos la ecuación de malla? En la malla 2 tenemos la corriente I2 y los elementos resistivos son R2 y R3. Por lo tanto, I2 estaría multiplicando a R2 más R3. Sobre R2 estaría circulando la corriente I1 en sentido contrario a I2. Entonces tendríamos la contribución negativa de I1, entonces tendríamos menos R2 por I1. Sin embargo, en esta segunda malla no tenemos ninguna fuente de voltaje. Entonces, la suma de los voltajes en las resistencias, pues es igual a 0 porque no hay un voltaje de fuente que podamos considerar. Entonces, ahí tendríamos R2 más R3 que multiplica la corriente I2 menos la resistencia R2 multiplicada por la corriente I1, que está, decimos, circulando en sentido contrario a I2. Y observar, decíamos que en este caso igualamos a 0 porque no hay un voltaje de fuente. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok. Vamos a suponer ahora que tenemos ese circuito.
Ok, entonces, en este circuito, si aplicamos para la malla 1, este es- para ese circuito, para la malla 1, tendríamos la corriente I1 que multiplica R1 y R2 sobre R2 circula la corriente I2 en sentido contrario, entonces tendríamos menos R2 por I2 y tendríamos la fuente B1, vamos de menos a más, contraria a lo que tenemos aquí. Entonces tendríamos que la podemos poner del otro lado, ¿no? Entonces ahí estaría la corriente I1 por R1 más R2 menos R2 por la corriente I2 e igualamos a B1. Bien, pero ¿qué sucede ahora con la malla 2? La malla 2 tendríamos la corriente I2 que multiplica a R2, R3, considerando esta polaridad. Entonces tendríamos I2 por R2 más R3. Sobre R2 está circulando la corriente I1 en sentido contrario a la corriente I2. Entonces tendríamos menos R2 por I1. Pero observar que cuando recorremos la fuente B2, estaríamos recorriéndola así, iríamos de más a menos, entonces sería positivo, igual que los voltajes en las resistencias, y la tendríamos del lado izquierdo como la suma de todos los voltajes. Pero como B2 no es una incógnita, las incógnitas son las corrientes, lo vamos a dejar siempre del lado derecho, que son los valores conocidos. Pero ahora tendría que pasar con un signo negativo, puesto que del lado izquierdo sería positivo. Y ahí está. I2, que multiplica a R2 más R3. R2, que multiplica a I1, pero con un signo negativo. Y decíamos B2, por ley de voltajes de Kirchhoff, si ponemos todos los voltajes que van o que tienen la misma polaridad, estaría junto con los otros voltajes. Y tendríamos del otro lado 0 porque no tenemos ningún voltaje que va de menos a más. Pero decimos, no tendría caso dejarlo del lado izquierdo porque no es una incógnita el voltaje B2. Entonces lo pasamos del otro lado y nos va a quedar ahora como menos B2. Recordar que esto lo que buscamos es dejar un sistema de ecuaciones y los voltajes cuando estamos trabajando en análisis de mallas y tenemos fuentes de voltaje, esos voltajes pues son conocidos.
Veamos ahora este circuito. Tomen nota de él, por favor. Ok, tenemos ahora entonces 3 mallas, están indicadas 3 corrientes de malla. Para la malla 1, nuestra ecuación, observar la corriente I1. Las únicas resistencias en la malla 1 son R1 y R2. Sobre R2 pasa la corriente I2 en sentido opuesto a I1, por lo tanto consideramos el signo negativo. Y tenemos una fuente de voltaje V1, que al recorrerla vemos una polaridad de menos a más, por lo tanto queda del otro lado con signo positivo, es decir, separando voltajes que tienen la misma polaridad. O agrupando más bien los voltajes que tienen la misma polaridad. Para la malla 2, hicimos esto es en la malla 1. En la malla 2 tenemos ahora la corriente I2 que recorre las resistencias R2, R3 y R4. Y observar ahora que R2 fluye la corriente I1 en sentido opuesto y también sobre R4 ahora fluye una corriente I3 en sentido opuesto. Y que en toda esa malla no tenemos ningún voltaje de fuente. Por lo tanto, nuestra ecuación queda para la corriente I2, R2, R3, R4, sobre R2 I1 con signo negativo, sobre R4 I3 también con signo negativo, y que no tenemos voltaje de fuente. Y finalmente para la malla 3, la corriente I3 pasa por los elementos R4 y R5, nos genera los voltajes por ley de Ohm. Ahora tendríamos sobre R4 una corriente I2 que está fluyendo en sentido opuesto a I3. Y nuevamente ahora lo que decimos el voltaje V2, cuando lo recorremos, sería de más a menos. Debería de estar del lado izquierdo, donde estamos teniendo todos los voltajes que van de más a menos. Pero lo pasamos del otro lado porque es un voltaje conocido. Entonces la corriente I3 por R4 más R5 menos R4 que multiplica a I2 y el voltaje menos V2.
¿Sí queda claro este ejemplo? Sí, profesora. Ok. Veamos ahora este circuito. Bien. Mm, Bien. ¿Alguien me da la ecuación para la malla 1? R1 más R4 más R5 por I1 R6, menos, ¿no? R6. sí, R6, perdón, Ajá. de hecho R5, menos I2 por R1 menos Ujú. I3 por R4 es igual a B1. Así es. Ahí está. ¿Alguien más? La malla 2. ¿Alguien que nos dé la ecuación de la malla 2? La ecuación R1 es más R2 R1 más R3 Ujú. por I2 Sí. menos R3, R1 por Sí. I1 Ajá. menos R3 por I3 Ujú. Igual a. igual a 0. Ok. Ahí está. Escuché, perdón. ¿Sí? ¿Alguna duda? Finalmente, alguien que nos diga la ecuación para la malla 3. Es R4 más R3 más R5 Ujú. multiplicado por I3 Sí. menos R4 Ajá. multiplicado por I1 Sí. menos R3 multiplicado por I2 Sí. igual a B2. Igual a A B2 o es menos B2, ¿verdad? menos B2. Ajá. Ahí estaría. ¿Alguna dificultad para establecer las ecuaciones de malla de esta manera?
por qué la segunda que hicimos de malla 2 es igual a 0? Porque en esta malla no tenemos ninguna fuente de voltaje. Entonces, lo que estamos haciendo es sumar los voltajes en las resistencias BR1, el voltaje en R2 y el voltaje en R3, pero nada más sumamos eso. Sabemos que la ley de voltajes de Kirchhoff, lo que vamos a tener es que la suma de todos los voltajes alrededor de una malla o trayectoria cerrada siempre es igual a 0. En este caso, como no tenemos ninguna fuente de voltaje, simplemente lo que tenemos es la suma de los voltajes en las resistencias. Ah, ok, gracias. Decimos en realidad, en cualquiera de ellas la podríamos escribir que es igual a 0. Si, por ejemplo, para la malla 1, consideramos que cuando vamos recorriendo la fuente B1, en el sentido de las manecillas del reloj, lo que decimos, como va de menos a más, esto lo escribiríamos como menos B1 y esto lo igualamos a 0. En la malla 3, cuando vamos recorriendo la fuente B2, vamos de más a menos, que es la misma polaridad que estamos considerando para las resistencias. Entonces aquí lo que tendríamos sería más B2 y todo igual a 0. Entonces en realidad todas las ecuaciones las podríamos escribir que se igualan a 0. Pero a final de cuentas, como los voltajes son conocidos y queremos llegar a un sistema de ecuaciones, en los sistemas de ecuaciones siempre del lado izquierdo ponemos todos los términos con nuestras incógnitas y del lado derecho las constantes a las cuales son iguales nuestras ecuaciones. Entonces, por ejemplo, decimos en este caso nos queda de esta forma. Obviamente aquí lo que necesitamos ahorita, porque fue la manera en cómo escribimos las ecuaciones de Maya. Para encontrar el sistema de ecuaciones, pues obviamente habría que ordenar los términos y entonces tener primero los términos con la corriente I1, por ejemplo, y en todas nuestras ecuaciones poner el primer término correspondiente con la corriente I1, luego los de las corrientes I2, ponerlo, perdón, en este orden, y finalmente la corriente I3, y después, bueno, las constantes a las que son iguales para que nos quede el sistema de ecuaciones con sus correspondientes coeficientes y podamos trabajarlo para encontrar la solución. Con esto lo que nosotros estamos buscando es encontrar las corrientes de malla y encontrando las corrientes de malla, con esto podemos resolver cualquier cosa que necesitemos en el circuito. Vamos a suponer que necesito determinar el voltaje en la resistencia 6. Bueno, si yo conozco la corriente que pasa por R6, que es la corriente I1, ya puedo calcular el voltaje en R6. Vamos a suponer que quiero saber cuál es la corriente que circula por R5. Pues veo que esta corriente, como esta resistencia R5 no pertenece a otra malla, la única corriente que atraviesa R5 es la corriente I3. Entonces, cuando resuelva mi sistema de ecuaciones, obtengo I3 y ya sé cuál es la corriente que pasa por R5. Suponer que queremos la potencia que está entregando esta fuente. Conozco su voltaje. Necesito determinar su corriente. Nuevamente, como en el caso de la resistencia R5, la única corriente que pasa por la fuente B2 es la corriente I3. Entonces, si ya determiné la corriente I3, puedo determinar la potencia en ese elemento. Vamos a suponer que quiero calcular el voltaje en la resistencia R1, pero el voltaje en la resistencia R1 es la resistencia R1 por la corriente neta que circula por R1. Puedo arbitrariamente decir que tal vez la corriente va en este sentido.
Entonces, sé que esa corriente va a ser la corriente I1 que tiene ese mismo sentido, menos la corriente I2. En este caso, puedo utilizar dos valores que encontré en mi sistema de ecuaciones, que es la corriente I1 e I2, para encontrar la corriente neta y con ello poder calcular el voltaje en la resistencia R1. Decimos, ya cualquier cosa que necesitemos del circuito, lo puedo encontrar si conozco todas las corrientes de malla del circuito. Entonces, ¿queda Ok. claro? Sí, sí, gracias. No, ¿de qué? Continuemos. Veamos este circuito. Están identificadas las mallas del circuito. Decimos, es muy sencillo, es ver las ventanas que se forman. Ya están indicadas las corrientes de malla. Decimos siempre poniéndolas todas en el sentido de las manecillas del reloj. Y entonces ya podemos ir estableciendo las ecuaciones de malla para cada una de ellas. Para la malla 1, R1 y R4, que multiplican a la corriente I1. Sobre R1 circula la corriente I2 en sentido contrario y sobre R4 la corriente I3 en sentido contrario. Entonces tendríamos menos R1 por I2 menos R4 por I3. Y ahora tendríamos voltaje B1, cuando lo recorremos, va de menos a más. Entonces lo puedo pasar del otro lado de la ecuación. Sería B1. Estoy considerando la polaridad de los voltajes en las resistencias de esta forma. B2 tiene la misma polaridad del voltaje en las resistencias, es decir, de más a menos. Cuando lo voy recorriendo en este sentido, el voltaje visto en la malla 1. Cuando recorro la malla 1 en el sentido de las manecillas del reloj, B2 va de una polaridad de más a menos. Por lo tanto, lo tendría que considerar del lado de los voltajes de las resistencias. Pero volvemos a que es un valor conocido, lo paso del otro lado y me quedaría menos B2. Observar que en esta malla tenemos dos fuentes de voltaje. Es posible tener lo que decimos ninguna fuente de voltaje, una fuente de voltaje, dos fuentes de voltaje, tres, las que sean. Lo único que voy a hacer es ver cómo está la polaridad cuando recorro la malla. Entonces ahí está I1 que multiplica a R1 más R4. Lo que decíamos para la resistencia R1 circula I2 en sentido contrario. Para R4 circula I3 en sentido contrario. Y me queda del otro lado de la ecuación B1 positivo, porque va en polaridad opuesta, y B2 negativo, porque en realidad tenía la misma polaridad
que estos voltajes. Bien. Para la malla 2, pues es muy sencillo, no tenemos ninguna fuente. Y 2 por todas las resistencias de la malla, R1, R2, R3. Sobre R1 tenemos la contribución de I1 en sentido contrario. Y sobre R3 también tenemos una corriente ahora I3 en sentido contrario. Observen que decimos, este es el sentido de I2 sobre R1 y el sentido de I1 sobre R1 va hacia abajo, por lo tanto, pues es opuesto, ¿no? Sobre R3, la corriente I2 va de derecha a izquierda y la corriente I3 está circulando de izquierda a derecha. Entonces decimos, esa es la ventaja de cuando nosotros ponemos todas las corrientes de malla en el sentido de las manecillas del reloj, que siempre vamos a poder considerar para una determinada malla que esa corriente es positiva y las corrientes de otras mallas que estén pasando por elementos de la malla, siempre las vamos a considerar negativas. Cosa contraria a que si nosotros, por ejemplo, pusiéramos, voy a poner la corriente I3 en este sentido. Entonces, cuando escriban la ecuación de la malla 1, sobre R4 va la corriente I1, así en este sentido, positiva, pero I3 también va en ese sentido. Entonces aquí, esto ya no sería negativo, sería también positivo, porque también me daría un voltaje más menos. La corriente va en el mismo sentido que I1, entonces lo tendría que considerar con el mismo signo. Si nosotros ponemos siempre todas las corrientes de malla en el sentido de las manecillas del reloj, pues siempre vamos a ver, estoy en la malla 1, la corriente I1 la considero positiva y todas las corrientes de otras mallas en automático las considero negativas. Para la malla 2, pues volvemos al caso sencillo, no hay fuentes de voltaje, solamente tenemos voltajes en las resistencias. Y 2 que multiplica a todas las resistencias R1, R2, R3 sobre R1 y 1 en sentido contrario y sobre R3 y 3 en sentido contrario. No hay fuentes de voltaje, por lo tanto, la ecuación se iguala a 0. Y finalmente para la malla 3, tenemos la corriente I3 multiplica a las resistencias R3, R4, R5 sobre R3 tenemos la corriente I2 en sentido contrario. Sobre R4 tenemos la corriente I1 en sentido contrario. Entonces esas dos contribuciones van a ser negativas. El voltaje B2 cuando lo recorro en la malla 3, vamos de menos a más. Por lo tanto, del otro lado lo voy a considerar positivo porque es contrario a la polaridad que estoy considerando en las resistencias. Ahí está. Entonces observen que es importante cuando estamos analizando
las mallas. ¿Desde qué malla estoy haciendo el análisis? ¿En qué malla voy a establecer mi ecuación? Eso me va a dar el sentido de los voltajes de fuente. Observen que tanto en la malla 1 como en la malla 3 debo considerar la fuente de voltaje V2. Sin embargo, para la malla 1 me da que debo considerarlo negativo en el lado derecho de la ecuación. Y para la malla 3, ese mismo voltaje es positivo en el lado derecho de la ecuación. Eso debido a la forma en que estamos recorriendo. Hicimos las mallas cuando aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff, las recorremos en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces aquí estamos recorriendo en este sentido V2, por eso vemos polaridad de más a menos. Pero cuando nos situamos en la malla 3, estamos recorriendo así. Entonces vamos de abajo hacia arriba en la fuente V2. Vemos una polaridad de menos a más. Y por eso nos queda contrario a lo que vemos en la malla 1, que lo veíamos de más a menos. Nuevamente lo que mencionamos cuando dijimos hacer la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff, acostumbrarnos a hacer el recorrido siempre en el mismo sentido, siempre, para que no tengamos problemas de de nuestra perspectiva, nuestro punto de referencia en cuanto a los voltajes, pues va a depender si vamos en polaridad de más a menos o de menos a más. Ok. Veamos esta. Este circuito. Ok. Malla 1, malla 2 y malla 3. Y vamos a establecer la ecuación para la malla 1. La corriente I1 que multiplica R1 y a R4. Sobre R1 pasa la corriente I2, corriente de malla. Aunque en el circuito nos estén aquí indicando esta corriente I0 que pasa por R1, cuando nosotros resolvemos por análisis de mallas, que es establecer corrientes de malla, por un momento nos vamos a olvidar de variables que nos indican como corrientes de rama. Esta es una corriente de rama porque es la corriente que pasa exclusivamente por R1. Entonces, no le vamos a hacer caso. Nosotros vamos a establecer nuestras variables de corrientes de malla y con esas vamos a trabajar. Después haremos las consideraciones que sean necesarias. Entonces, para la malla 1, decía, tenemos la corriente I1
que pasa por R1 y R4. Por R1 pasa la corriente I2 en sentido contrario y por R4 la corriente I3 en sentido contrario. Y todo eso debe ser igual al voltaje V1 porque vamos de menos a más. Ahí está. Corriente I1, R1 más R4, menos R1 por I2, menos R4 por I3, y eso es igual al voltaje V1. La malla 2 no tiene problemas. Seguimos trabajando igual con nuestras variables de corrientes de malla. Corriente I2 que multiplica R1, R2 y R3. Sobre R1 pasa la corriente I1 en sentido contrario. Sobre R3 pasa la corriente I3 en sentido contrario. Y no hay fuentes de voltaje, por lo tanto igualamos a 0. Ahí está. Ahora bien, para la malla 3 tenemos una fuente de voltaje dependiente. Se ha denominado como B2, como fuente de voltaje, así como aquí denominamos B1 esta fuente de voltaje independiente. Esta fuente se le denomina B2. La dependencia, es decir, cuánto vale el voltaje o cuánto es el voltaje que proporciona esa fuente, está dado por la relación de dependencia o de control que habíamos mencionado. Observar que como es una fuente de voltaje y está dependiendo de una corriente, esta constante, recordar que en este caso va a tener unidades de ohms para que cuando multipliquemos la corriente I0, que es la corriente sobre R1, se multiplique por 4 ohms y nos dé un valor en voltaje, en unidades de voltaje. Observar entonces lo que habíamos mencionado para las fuentes dependientes. Una fuente dependiente se debe de especificar de qué depende o cuál es su relación de control, y en el mismo circuito obviamente debe de estar esa variable de control. En este caso, la corriente I0 debe estar indicada en el circuito en dónde está, es decir, a través de qué elemento o elementos circula esa corriente y en qué sentido. Si nosotros, por ejemplo, dijéramos que la corriente I0 está acá y no indicamos el sentido, ¿cómo lo voy a tomar? ¿Cuál es el sentido de esa corriente? Porque dependiendo del sentido de esa corriente, también va a depender si el valor es positivo o negativo. Entonces, siempre debe de estar indicado en nuestro circuito la variable en dónde está y si es corriente, en qué sentido va. Si fuese un voltaje, lo que debemos indicar es la polaridad. Entonces, para la malla 3 vamos a primero considerar el voltaje B2 como si se tratara de una fuente independiente, simplemente lo vamos a manejar como un voltaje B2. Entonces, I3 multiplica a R4 y R3. Sobre R3 pasa una corriente I2 en sentido contrario y sobre R4 circula la corriente I1 en sentido contrario. Cuando recorremos la fuente B2, va de más a menos, igual que como estamos considerando el voltaje en las resistencias. Por lo tanto, lo podemos considerar de ese lado de la ecuación como B2 positivo o del otro lado de la ecuación como menos B2. Ahí está. Entonces es
R3 más R4 por la corriente I3 menos R4 por la corriente I1 menos R3 por la corriente I2. Y esto es igual a menos B2. Y ahora sí, hacemos la sustitución. Este signo, pues es el que debemos de dejar, porque así nos aparece en la ecuación. Y sustituir B2 por lo que realmente es 4 ohms por la corriente I0. Pero recordar que sobre R1 está circulando la corriente I1 en este sentido e I2 en este sentido. I1 tiene el mismo sentido que I0. Vamos a encontrar la corriente neta, que es I0, como la diferencia de estas dos corrientes. I1 la consideraremos positivo porque tiene el mismo sentido de I0 e I2 la consideraremos negativa. Uy. Para que ya terminemos este ejercicio. Entonces, I0, decíamos, la corriente I1 lleva el mismo sentido que I0, pero I2 lleva el sentido contrario a I0. Entonces, la corriente I0 es una corriente neta debida a la suma algebraica de las corrientes I1 e I2. Y entonces esto lo podremos sustituir, es decir, esta I0, que es igual a esto, lo puedo sustituir aquí. Y ahí estaría. Tenemos el lado izquierdo de la ecuación igual como lo teníamos, menos 4 ohms, y sustituimos por I0, que es I1 menos I2. Pero observar que ahora nos quedaron incógnitas del lado derecho. Tendríamos que pasarlas nuevamente del lado izquierdo y agrupar. De ahí lo que mencionaba hace rato, que esta ecuación podría verse escrito de esta forma. R3 más R4 por I3 menos R4 por I1 menos R3 I2 más el voltaje B2 y todo igual a 0. Y hacer exactamente lo mismo. B2 sustituirlo por 4 ohms por I0 y luego I0 sustituir por I1 menos I2 y ya estarían del lado izquierdo de la ecuación. Y ahora lo que tenemos que hacer es agrupar los términos, porque aquí tenemos un término para una corriente I1, que aquí tenemos, y un término para la corriente I2, que aquí tenemos también. Con la diferencia de que ahora están multiplicados por un valor que ya se está indicando su valor en ohms. Aquí todavía estamos hablando de literales de resistencia, que después se sustituirán sus valores que tengan. Entonces aquí tendríamos R3 más R4 por I3 menos R4, esta corriente I1, con el signo menos pasaría positivo, pero como aquí estoy factorizando el negativo, pues queda también como menos 4 ohms por I1. Y luego menos R3, esta I2 que está multiplicando a 4 ohms, pero con este signo y este signo serían positivo, pasa del otro lado negativo,
estamos factorizando en negativo y nos queda R3 más 4 ohms por I2. Y observar que ya nos queda en forma de ecuación. Ya tendríamos esta primera ecuación, la segunda ecuación y la tercera, la correspondiente a la malla 3, realmente es esto, para que ya no quede en términos de B2 ni en términos de I0. ¿Por qué no lo dejamos en términos de I0? Porque nosotros estamos estableciendo nuestras incógnitas para el sistema de ecuaciones como I2, I1, I2 e I3. Y no tenemos I0. I0 es una corriente de rama, no es corriente de malla. Entonces, nuestra ecuación debe de estar únicamente en términos de las corrientes de malla. ¿Queda claro? Sí. Ok, aquí le vamos Sí. a parar porque ya nos pasamos de la hora. Bueno, más bien yo me pasé de la hora. Mañana